¿Ya todos ven la presentación? Sí, Perfecto. sí la Este, veo. excelente. Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Esta sesión es complementaria a lo que hemos estado viendo en el curso. Es un poquito más de información de lo que es el poder de la mente. Está basada en tres libros principalmente, lo que es You Are the Placebo, del doctor Joe Dispenza, en el 2015. Está basada en otro libro de Supergenes, de Deepak Chopra, de ahorita en el 2016, y de informaciones de mindfulness que les había contado de John Kabat. Todo esto, si se dan cuenta, es información de este año y de los años anteriores. Es una información muy nueva, que es lo que está más avanzado ahorita. Y es un poquito como para que entiendan el porqué de es tan importante de varias cosas que explicamos. Entonces, permítanme, creo que por ahí se escucha un poquito de ruido. Ok, está perfecto. Entonces, inicia con esto, ¿no? Un poquito de lo que empecé a ver en el libro de George de Placebo es que el doctor Joe Dispenza empieza a preguntarte si realmente con el pensamiento un enfermo se podía curar. Entonces, él empieza a investigar mucho desde los años 40, 60, de que pues hicieron experimentos con soldados, donde los soldados les empezaban a dar medicinas que realmente eran como que, ya saben, el placebo significa algo que tú crees que te puede funcionar, pero cuando realmente no es algo que te funcione, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, te voy a dar la medicina, te voy a dar una pastilla que te va a curar, porque es la superpastilla que es la más avanzada en el mundo, y yo te doy un dulce, ¿sí? Pero como yo te estoy diciendo que esa es la medicina más avanzada en tu mundo, entonces tú te la vas a creer y puedes pensar que eso te está curando. Entonces, el doctor Dispensa, en toda su investigación, pues empieza a cuestionar eso, desde dónde venía origen histórico, ¿no? Y se empieza a dar cuenta que desde el hacer vudú, el hacer muchas cosas, decía, ¿por qué hay personas que sí les funciona eso cuando realmente pues solo es como una trampa de la mente? Entonces, es donde ahorita que empieza a avanzar con la presentación, ustedes como que pueden entender muchísimo de eso, de que realmente los pensamientos repercuten muchísimo en nuestro cuerpo. Entonces, hay un concepto que dice que la mente es el cerebro trabajando, ¿sí? O sea, nuestro cerebro, pues ya saben, se compone de diferentes partes de órganos y neuronas y todo lo que tiene el cerebro, pero en sí la mente es lo que hace que ese cerebro esté trabajando. Generamos alrededor si alguien pone un poco de ruido, ya está. Sí, entonces la mente genera alrededor de 70,000 pensamientos en un día. O sea, imagínense qué tanto impacto tiene la mente en nosotros y todo lo que estamos decodificando y lo que se está lanzando, ¿no? Entonces aquí viene lo interesante, lo que sigue. Eh, Hay un concepto de la neurociencia que viene basado al concepto de un viejo estado de ser, que seguramente ya lo han escuchado, ¿sí? Que viene, cuando nosotros pensamos de la misma manera, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo a todas las personas que en algún momento dicen, yo estoy enfermo de una diabetes o estoy enfermo de tal cosa y que eso yo nunca me voy a curar, ¿no? Si tú tienes los mismos pensamientos sobre eso, vas a generar las mismas opciones y las mismas elecciones. ¿Qué va a pasar? Si dices, es que yo estoy enfermo de tal cosa, de diabetes, o estoy enfermo de dolor de, no sé, cualquier cosa que les hayan dicho, ¿sí? Si seguimos con las mismas elecciones, o sea, eligiendo lo mismo, es que estoy enfermo, entonces yo no puedo, no sé, salir a caminar o no puedo hacer mis cosas, ¿sí? Entonces, eso mismo va a generar que tú generes las mismas acciones y por lo consiguiente los mismos comportamientos y eso va a dar un mismo resultado, ¿sí? O sea, lo que quiere decir es que si nosotros pensamos de la misma manera, vamos a generar las mismas elecciones, la misma acción, el mismo comportamiento y así. Hay un concepto que
si pueden ver aquí la imagen, el cerebro, cuando nosotros, las neuronas, estamos pensando de la misma manera, se llama que estamos logrando una neurorrigidez, ¿sí? Esto quiere decir, cuando, no sé si han escuchado el concepto de que pensamos dentro de una caja, que dices, no, es que yo estoy enfermo y no me voy a curar porque ya me dijo el doctor y ni modo, tengo que vivir con este dolor durante 40, durante 10 años, 20 años, ya soy diabético, soy hipertenso, soy ansioso, o sea, ya yo vivo con eso. Entonces, cuando tú piensas de esa manera, vean aquí esta imagen, las neuronas se quedan en un mapa donde no salen y se quedan de la misma manera. Han de cuenta como si lo pudieran, así de una manera fácil y sencilla, es como si tuviéramos raíces y esas raíces que tenemos dentro del cerebro se están llenando y se están fortaleciendo cada vez que tú estás pensando una información y la piensas de la misma manera. Entonces, eso hace que jamás cambie nada, ¿sí? Porque tú le das la instrucción al cerebro de que funcione de una cierta manera, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces, esto es el viejo estado de ser, cuando decimos, es que eso estoy yendo a un ejemplo desde las enfermedades, estoy yendo a un ejemplo desde, por ejemplo, en los negocios, cuando dices, es que esto no me funciona, esto no me está yendo bien, ¿sí? Todo esto hace que científicamente las neuronas se queda ahí, eso es en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, dice que los pensamientos, el 10%, o sea, siempre en nuestro día a día, el 90% de nuestros pensamientos son iguales al día anterior. ¿Qué quiere decir? Que si tú dijiste que estás enfermo y que eres diabético, que eres ansioso, o que tu negocio no va bien, o que cualquier cosa, seguramente lo dijiste un día anterior, y seguramente lo dijiste hace 2 días, y seguramente lo dijiste hace 5, y hace una semana, y hace tantas semanas, ¿sí? O sea, ¿se dan cuenta cómo vives repitiendo el mismo patrón cuando no te das cuenta de esto? Eso es el viejo estado de ser, cuando estamos en eso mismo, de que es que no me puedo curar de cierta cosa, es que no puedo salir de cierta situación financiera, es que no puedo. Entonces ahí estamos condicionados. Según sus estudios, cuando estás de esta manera, solo el 10% de los pensamientos son nuevos. Entonces, realmente lo que te está dominando son tus pensamientos viejos y toda la información vieja, ¿sí? Eso es el concepto de un viejo estado de ser. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esos patrones de pensamiento, cuando son muy recurrentes y son del lado negativo, pues son los que nos están generando el estrés, ¿sí? Por ejemplo, el de que no, pues es que mis hijas nomás, ya saben, o sea, ustedes autoobsérvense y vean dónde está ese patrón de pensamiento viejo que les está generando de alguna manera estrés, ¿sí? Ese es el principio de que nos empiecen a causar daños. Pueden ser daños físicos, como son los traumas, pueden ser desde daños químicos, como son las toxinas en el cuerpo, y daños emocionales, como es el miedo y la preocupación, ¿sí? Todo eso es lo que nos está dañando de alguna manera, pero todo está en nuestra mente, en lo que percibimos de esas cosas. Entonces, todo eso genera hormonas que influencian en tu cuerpo y activan tu sistema nervioso, haciendo una conexión mente-cuerpo, ¿sí? Y en los aspectos negativos generan un modo de defensa, incrementando la presión sanguínea, tensión en los músculos, se activan las hormonas y el cortisol y la adrenalina. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita les estoy diciendo muchos conceptos. ¿Qué quiere decir esto en palabras muy fáciles, ¿sí? Que cuando nosotros de alguna manera hay un concepto de modo de defensa en nuestro cuerpo, si tú estás en tu día tranquilo y de pronto viene alguien y te recuerda esa situación difícil o te pone a confrontarte con tus creencias, ¿no? De que te digan, es que la manera que tú lo haces no es la correcta. Y tú te empiezas a enojar y dices, no, es que no, o sea, yo o sea, yo tengo la verdad y la información que yo tengo es la correcta. Entonces, el cerebro en automático se va a poner en modo defensa, ¿sí? Y se va a empezar a estresar, ¿sí? Eso mismo pasa cuando tenemos una preocupación por dinero, una preocupación por salud, una preocupación por cualquier cosa, ¿sí? El cuerpo se empieza a defender, pero ¿qué pasa cuando ese tipo de preocupación se extiende durante mucho tiempo? Entonces, ahí, cuando estamos con eso, por ejemplo, con las enfermedades, pues es cuando nos empezamos a dañar.
Y por más que quieras tú sanarte, no vas a poderte sanar. Por más medicinas que te quieras tomar, no te vas a curar. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Y ese es el concepto que ahorita le estaba diciendo, el modo supervivencia, ¿sí? El cuerpo físico, el modo supervivencia siempre está preguntándote si tu cuerpo físico está bien, si el ambiente es seguro, cuánto tiempo me he sentido en amenaza, si al concentrarme en la negatividad, al mantener el estrés, todo eso, todo ese estrés y toda esa negatividad te mantienen lejos de tu espiritualidad y lejos de Dios, ¿sí? Eres menos consciente y menos atento de lo que te está pasando, te vuelves más materialista, ¿sí? El ego se vuelve una parte de tu vida importante y tu cuerpo no va a mejorar, ¿sí? Ya que las células no trabajan por un bien en común. Las células en estrés trabajan de una manera egoísta, no se comunican con las demás células y se protegen, ¿sí? ¿Qué quiere? O sea, cuando les digo que estamos en estrés, cuando me estoy preocupando por mi salud, por mi negocio, por cualquier cosa, las hormonas en nuestro cerebro no trabajan de una manera, hagan de cuenta que no hacen un trabajo en equipo, ¿sí? O sea, simplemente se vuelven así como que es que todo el mundo me está atacando, las células son iguales, ahorita les voy a presentar la información. Las células se protegen y no empiezan a funcionar como un sistema. Entonces, y cuando pasa esto, pues la gente está enclaustrada en que no puede mejorar, en que todo está mal, y sí. Entonces, eso hace que se alejen de Dios y que entren en una depresión y que no funcione, ¿sí? Entonces dice, emociones de supervivencia egoístas, pues ¿cuáles son? Pues es como la duda, el miedo, la inseguridad, la preocupación, la ansiedad, los prejuicios, la competencia, la hostilidad, la tristeza, la culpa, la vergüenza, la depresión, ira. Cualquiera de todas esas emociones son las que nos van a dañar en cualquier punto de nuestra vida, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que estar bien pendientes bajo cómo estamos actuando con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, aquí viene el concepto del estrés crónico, que ya les había explicado un poquito en el curso, pero igual ahorita sea más fácil que lo puedan comprender. Imagínense que todos los días tienes esa preocupación de que es que no me voy a sanar, y de hecho, yo lo viví, o sea, yo lo viví mucho cuando me pasó mi enfermedad en el pasado. Entonces, yo al estarme enojando, deprimiendo, diciendo que tengo la enfermedad, todo eso, no me sanaba, ¿sí? Hasta que yo empecé a ya no repetir eso y empezar a decir, estoy sano, estoy sano. De hecho, la maestra José la otra vez compartió que un padre le había explicado que dijera 40 veces que estaba sano, 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 y que eso realmente lo había logrado sanar. Y es cierto, ahorita lo voy a decir por qué. Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos diciendo, es que soy diabético, es que soy hipertenso, es que yo vivo con tal enfermedad y tal enfermedad, el cuerpo se programa, ¿sí? Y entonces vas a vivir en esos problemas, ¿sí? Con esto no les digo que la mente lo es todo, pero sí es una gran parte fundamental de todas las emociones negativas, nuestras propias palabras, cuánto nos están dañando. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sí? El 5% de lo que tú sabes es de manera consciente. El otro 95% de lo que tú eres está en tu subconsciente. O sea, esas son cosas que tú no te has dado cuenta. Entonces, aquí en el curso estamos trabajando en nuestro subconsciente, en las cosas que todavía nos pueden estar dañando, los hábitos que no nos hacen bien, las reacciones emocionales que no nos hacen bien, los comportamientos, las memorias que también nos afectaron en el pasado. Entonces, estamos trabajando en este porcentaje. ¿Sí? Entonces, aquí viene un concepto nuevo, que esto es lo que les quería comentar, que se llama la neuroplasticidad, ¿sí? Cuando nosotros nos abrimos a pensar de otra manera, cuando creemos, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí hay dos imágenes. Una donde el cerebro está enclaustrado en una caja, ¿sí? Como con estas raíces, o como arañitas, ¿sí? Que se encuentran en una misma posición. Estas son las neuronas, ¿sí? Cuando nosotros decimos, es que siempre estoy enfermo, es que no me voy a curar, es que mi negocio no va bien, entonces el cerebro se queda en esto, se queda rígido. Pero cuando tú te abres a una nueva idea, a una nueva forma de hacer las cosas, a decir, estoy sano, a decir, mi negocio va bien, a decir otras cosas de una manera positiva,
el cerebro, si se dan cuenta aquí, las neuronas se salen de esa caja. Ahorita pueden ver así esta imagen, cómo estas neuronas ya no están dentro de la caja como aquí y crecen y empiezan a formar redes, ¿sí? Estas se llaman redes neuronales. Y lo que empieza a hacer es que el cerebro empiece a funcionar de una mejor manera. Entonces, es una lógica, ¿no? Que cuando nosotros tenemos nuevos pensamientos, nuevas formas de decir, ok, tal vez estuve enfermo en algún momento, pero si yo tengo pensamientos positivos y si yo tengo, y yo declaro, me voy a sanar o estoy sano y estoy sano, y aunque me hayan dicho que tengo cualquier enfermedad, eso te va a producir a la larga, o sea, esto es un hábito, que puedas tú empezar a elegir otras cosas y puedas tener otras acciones y puedas generar otros comportamientos y por lo tanto puedas generar otra manera de vivir, ¿sí? Pero si se dan cuenta, todo viene desde el cerebro, o sea, con nuestros pensamientos. Por eso tenemos que ser bien autoobservadores con qué estamos diciendo, ¿sí? Entonces, nos vamos, cómo el pensamiento afecta en el cuerpo, ¿sí? El ADN es la información de quiénes somos y de dónde venimos. Se pensó, esto es un concepto que les quiero decir nuevo, mucho tiempo te decían, es que porque tu papá era diabético, pues seguramente tú genéticamente tú también puedes ser diabético y entonces ni modo, ya te tocaba esa enfermedad. Entonces, y así, ¿no? Puede llamarle la diabetes, de un paro respiratorio. Se creyó mucho tiempo que eran enfermedades hereditarias, ¿sí? Cuando realmente ahorita la ciencia está comprobando que no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros nos programamos a nuestros genes, ¿sí? Por eso se llama, en el libro de Supergenes y toda la información que está nueva, dice que en la medida que tú empiezas a pensar de otra manera y a programar tu mente de otra forma, realmente puedes quitarte de todas esas enfermedades, ¿sí? Obviamente es un conjunto de muchos hábitos, pero aquí es la parte nueva de la ciencia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos activar o desactivar nuestra propia información emocional, biológica, neurológica, mental, energética y espiritual, ¿sí? Conforme cómo pensamos, ¿sí? Esa es una parte muy importante. Entonces, aquí viene desde cómo se explica eso en las neuronas, ¿sí? ¿Cómo funciona eso en las neuronas? Hay un concepto que se llama sinapsis, ¿sí? La sinapsis es cuando las neuronas crean nuevas conexiones, las cuales intercambian información electroquímica, ¿sí? Igual ahorita les estoy hablando un poquito en conceptos muy científicos, pero quiero que vean hasta dónde ya está la ciencia y hasta dónde realmente un pensamiento puede cambiar tus hábitos de vivir y puede cambiarte tu estado que estés viviendo ahorita, ¿sí? En el momento que tú, miren, aquí está la primera imagen. La señal epigenética es una reacción química, una señal eléctrica y una reacción química que hace que hagan de cuenta, es una imagen de una célula y aquí adentro pues está todo lo que son las neuronas y los genes. Entonces, cuando viene una información química nueva, esa información rompe, ¿sí? Y aquí pueden ver cómo se abre el ADN, entra el nuevo gen y se produce otro gen y empieza nuestro cerebro a generar químicamente, físicamente, genera otros genes que son benéficos para nuestro cuerpo, ¿sí? Pero todo viene desde el mensaje del pensamiento que empieza a dar la señal en nuestro ADN y el ADN hace este proceso que se llama sinapsis y la sinapsis es la encargada de que nuestro cuerpo se empiece a regenerar por sí solo con los pensamientos, ¿sí? Entonces, esto era algo que apenas ahorita en lo que estoy llevando de mindfulness y toda la parte de neurociencia, pues me están dando toda la información de todos los estudios que se están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, sobre eso, que ya no es así como que, ay, pues sí, los pensamientos no me afectan, ¿verdad? O sea, claro, o sea, los pensamientos te van si tú sigues declarando lo mismo y sigues diciéndole lo mismo a tu cerebro va a actuar como tú dices, ¿sí? Tal cual. Y entonces ahí necesitamos tener mucha atención en qué estamos pensando, ¿sí? Entonces, aquí, como les dije, si lo piensas, creas fuertes redes y mapas neuronales de esa realidad
se generan nuevas neuronas. La mente cambia al cuerpo, ¿sí? O sea, sean muy conscientes de eso. La mente puede cambiar al cuerpo y eso ya está comprobado científicamente. Antes, pues tal vez podemos decir, pues sí, o sea, si tú eres positivo, pues me va bien. No, o sea, realmente ya está comprobado que si tú eres positivo y tú tienes otra manera de pensar que sea constructiva, el ADN, las neuronas van a funcionar a tu favor. Pero claro, o sea, esto no es de un día para otro, ¿verdad? O sea, no es como que un día fui positivo y al otro día ya digo que otra vez estoy enfermo de mis mismas enfermedades y que voy a vivir con esto. Y tú regresas a eso, las neuronas se fortalecen, las neuronas anteriores. Haz de cuenta que tenemos las neuronas malas y las neuronas buenas, ¿sí? Cada vez que tú dices, es que estoy enfermo, me está yendo mal y bla, 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 entonces se fortalecen las neuronas malas, ¿sí? Y cuando tú empiezas a decir, no, es que yo estoy sano, estoy bien, mi negocio va bien, me está yendo muy bien y todo eso, tú empiezas a generar otros genes, otro ADN, que si tú los repites, se van a fortalecer y se van a hacer y se van a quedar en ti, ¿sí? Las neuronas se nutren de los pensamientos. Entonces, ustedes tienen que ser bien pendientes de qué neuronas se están fortaleciendo. Si tú estás con lo mismo de que es que todo el mundo me ataca, es que todo el mundo me está haciendo daño, es que mi cuerpo no se regenera, es que la enfermedad no la puedo curar porque sí, si tú estás en eso, se está fortaleciendo tus genes de lo negativo, los malos. Entonces, por eso tienes que fortalecer todo lo bueno, ¿sí? O sea, esa es como que la manera sencilla que se los puedo decir, ¿sí? Y todo eso está en la mente, está en nuestro cerebro. Ese es nuestro cerebro. Entonces, hay una parte del cerebro que se llama el lóbulo frontal, que es esta parte. El lóbulo frontal, ese es nuestro cerebro creativo, que aprende nuevas cosas, que expande su conciencia, ¿sí? Hay un concepto que si tú, por ejemplo, aprendes algo nuevo, no sé, por ejemplo, en el curso, te enseñamos el famoso cancelado y que de pronto que digas las cosas positivas. Pero si tú no lo practicas, si tú nada más un día fuiste positivo y los demás días se te olvidó y fuiste negativo, entonces, ¿qué pasa? El cerebro, si tú no recuerdas esa información, te borra. Y eso lo pueden ver en la escuela. Bueno, maestra José o los que son profesores, pueden verlo que cuando un niño no practica lo que hace, le puedes enseñar lo que quieras, pero si el niño no lo recuerda los demás días, se le olvida totalmente, se borra esa información, ¿sí? Si el niño le enseñó la plana del 10, no sé, la tabla del 10, y el niño dice, ok, ya la aprendí, pero el niño no está todos los días recordándola, cuando pase después de un mes, al niño se le va a borrar esa información y ya, hagan de cuenta que eso nunca lo tuvo. Eso es lo mismo con nosotros en los pensamientos positivos. Si yo un día pienso positivo, pero los demás días soy negativo, entonces, por más que quieras sanarte, no lo vas a lograr, ¿sí? Por eso es una disciplina en todos los aspectos. Porque llega un momento que tu pensamiento se convierte en tu realidad y tu realidad se convierte en tu realidad interna, que es la realidad de tu cuerpo, y después eso se convierte en tu realidad externa, ¿sí? Cuando tienes una mente con nuevos pensamientos, causas nuevas emociones, creas nuevas hormonas y creas un nuevo cerebro. O sea, si yo estoy pensando de que es que yo ya soy amoroso y independientemente de lo que pase en el mundo, yo voy a dar lo mejor de mí. Y si alguien reacciona de una manera diferente a lo que yo espero, por ejemplo, yo hago el bien, pero Juanita me regresa eso con una grosería, de mí depende sentirme mal y que la emoción me haga daño a mí, ¿sí? ¿Sí me entienden esa parte? O sea, porque igual Juanita, el Patty, como le quieras llamar, si esa persona te quiere dañar, pues de ti depende creerte ese daño y decir, pues es que me atacó, ¿sí? Cuando te das cuenta que esa información al estar dentro de ti va a generar una química que te va a hacer bien al cuerpo. Entonces, acuérdense que todo eso va a generar toxinas que en el cuerpo no te van a hacer bien. Entonces, por esa razón, independientemente de lo que te digan, independientemente de lo que te pase, tú tienes que lograr estar en un estado de calma y siempre cuidar mucho cómo reaccionas hacia esas situaciones, ¿sí? Porque si no se va a activar las amígdalas y la amígdala, por ejemplo, de la ansiedad o del miedo, pues sintiéndose toda atacada, ¿sí?
Entonces, dice, sin miedo se vive con más. Si vivimos sin miedo, si vivimos sin ataques, sin nada negativo, de verdad que podemos vivir con más amor, con más confianza y más perdón, ¿sí? Entonces nos movemos del ego. El ego lo quiere controlar todo, el ego quiere saberlo todo, el ego quiere tener siempre la razón. Y entonces cuando el ego pierde el control en todo eso, pues se siente mal, ¿verdad? Cuando le dices, es que mira, tu forma de pensar está mal. Entonces dices, no, es que ¿cómo? O sea, o cuando viene alguien y te ataca y dices, es que no, yo no me voy a dejar, yo lo voy a golpear, ¿no? Porque si me viene y me dio un golpe, pues yo lo tengo que dar un golpe, ¿sí? Ahorita voy a hablar de esa parte. Pero todo eso es el ego, ¿sí? Cuando tú sueltas el ego y solo dices, ok, o sea, independientemente de lo que pase, yo voy a cuidar mis pensamientos y voy a estar en paz y en salud. Entonces, pues es para cuidar primero nuestra salud, ¿sí? Como les digo. Pero de alguna manera no es algo sencillo de lograrlo. Ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Entonces, como les decía, la neuroplasticidad es cuando las neuronas se salen de la caja, ¿sí? Cuando piensas de otra manera y entonces se generan otras conexiones y tu cerebro se empieza a sanar en ese caso, ¿no? Entonces, estos cambios generan neurotransmisores que generan químicas como la serotonina y la dopamina. Esas dos sustancias químicas son las mejores para que nosotros nos sintamos con salud. Y esas cómo las generamos, pues sonriendo, teniendo buena actitud, ¿sí? Estando en paz, en calma. Todo eso lo generamos con esas químicas, ¿sí? Siendo empáticos, siendo amorosos, dando un abrazo. Si tú das un abrazo a ti mismo o das un abrazo a otra persona a diario, empiezas a generar serotonina, ¿sí? Que es la hormona que nos hace bien al cuerpo. Entonces yo los invito a que todos los días abracen de corazón. Acuérdense que de corazón es abrazar, no el abracito de que viene alguien y nada más le das la palmadita y, ay, te abracé. No, es el abrazo que lo sientas y lo agarres y digas, aquí estoy, te aprecio, te quiero hijo, te quiero hija, no sé, te amo si tienen su pareja, o un amigo, o sea, abrácenlo fuerte y quédense un minuto ahí. O sea, no te quita nada darle un minuto a esa persona que va a generar una buena química, ¿sí? Entonces, voy a volver a repetir esto. Si repetimos lo aprendido, se fortalecen las neuronas y entonces eso se vuelve en un recuerdo. Y cuando tú estás siempre diciendo lo mismo, se convierte en un programa automático, ¿sí? Por lo cual no se va a necesitar mucho esfuerzo para que se encuentren fuertes. ¿Qué quiere decir todo esto que le estoy diciendo? Que cuando tú dices, yo estoy sano, yo estoy bien, mi negocio va muy bien y todo, si tú te lo repites todos los días, va a llegar un momento que por ya en automático tú vas a decir, estoy sano. Y va a llegar un momento donde ya sin ningún problema vas a estarlo. Porque dense cuenta cómo funcionaba en lo negativo. Tú todo el tiempo decías, es que tengo esta enfermedad, no me está yendo bien, tengo esto, es que a mí no me escuchan, es que mis hijas no sé qué, es que mis hermanos no sé qué, es que no sé qué. Entonces se volvió en un programa automático. O sea, tú ya ibas y le contabas a Juanita la misma historia. Ibas y le contabas a Pedro la misma historia de que tus hijos no te escuchaban. Ibas y que esto no te pasaba. Ibas y le contabas la misma historia. Ya se había convertido en un programa automático. O sea, tú ya eres una grabadora que repetías, es que cuando a mí me pasó eso y eso y eso en el pasado, y lo repetías, y lo repetías, y lo repetías, y lo repetías. Entonces tu mente se volvía totalmente eso. Entonces no salías de esos problemas, porque todo el tiempo lo repetías. Se quedaba grabado en tu cerebro, ¿sí? Eras una grabadora ya, en el disco duro ya estaba grabado ese programa. Entonces ya lo memorizó. ¿Y qué pasaba? Que esa memoria te generaba frustración de decir, es que mis hijas no me escuchan, es que el negocio no va bien, es que tal cosa, o sea, poniendo simples ejemplos. Entonces te sentías mal, entonces te empezaba a doler algo, y tal vez te dieron muchas enfermedades, pero era porque anteriormente no habías recibido esta información, tal vez, no te habías dado cuenta. Entonces, bueno, aquí habla un poquito de cómo es el sistema de las memorias, cómo aprendemos en base a la experiencia. Entonces, cuando nos centramos en puras experiencias de decir, es que alguien me atacó
Y entonces, cuando yo era joven, o cuando yo en cierta etapa de mi vida, quise ser bueno y quise ayudar, pero en mi experiencia me fallaron. Entonces, dices, no, yo jamás ya voy a confiar en otra persona porque me atacaron, ¿sí? Entonces, muchas veces no es así. O sea, muchas veces, por una sola situación que te pasa, tú generalizas todo. Entonces, tienes que salirte de esa programación y darte cuenta que no todas las personas son iguales y darte cuenta que las personas reaccionan de alguna manera por lo que les pasa. O sea, si Juanita, si Patti, si cuál persona te atacó, fue porque esa persona, tú no sabías cómo manejar esa situación, ¿sí? Entonces permitiste que te atacaran. Entonces, ahorita hay que hacer esos cambios, ¿sí? Entonces, aquí viene un concepto fundamental que quiero que se lleven. Se llama la homeostasis, ¿sí? La homeostasis es un proceso del cerebro. Cuando el cerebro se encuentra en calma, entonces, por sí solo, las células funcionan y se regeneran. O sea, yo no les puedo decir algo que no mismo ustedes lo hayan vivido. Cuando alguien de ustedes se ha cortado la mano y de pronto, si tú te empiezas a preocupar, te cortas un dedo y te empiezas a preocupar, ay, mi dedo, no, ya se me va a sangrar y no sé qué. De verdad, el dedo no se cura, ¿sí? Porque estás tan preocupado en que no te va a sanar y así. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo se pone en un estado de alerta y dice, es que no me voy a curar, ¿sí? Tienen miedo. Pero ¿cuántos de ustedes estoy seguro que se han cortado y dicen, ah, no me pasó nada, nada más se ponen un curita, se echan agua, se echan así, y cuando ven, solito el cuerpo ya se sanó. Así como arte de magia, el cuerpo es una máquina perfecta, se puede sanar por sí solo. O sea, yo no les estoy diciendo ninguna mentira, lo han experimentado. Han visto qué tan maravilloso es nuestro cuerpo. Pero ¿saben por qué en muchas enfermedades no se curaba solo? Por todo el sistema inmune que estaba debilitado con sus pensamientos negativos y con todas las preocupaciones que tenían y todas las enfermedades. Por eso las medicinas no funcionan, porque el cuerpo cuando está en tranquilidad, si tú estás en tranquilidad y si tú estás en paz, si tú estás en amor, el cuerpo está en un estado de calma que permite que las células se comuniquen y entonces sí, tu sistema inmune se mejore. Entonces sí, si tú estás en calma y estás tranquilo y estás tomando medicinas, esas medicinas te van a hacer bien, ¿sí? Si tú, por más medicinas que tomes, sigues preocupado, sigues quejándote, sigues diciendo que tienes la enfermedad, sigues diciendo todo eso, no te vas a curar, ¿sí? Quiero que se lleven esa parte bien importante. Y no se van a curar tal vez, igual tú que me estás escuchando no tienes una enfermedad, pero tal vez tienes algún patrón de pensamiento, cualquier pensamiento que te esté limitando, ¿sí? Puedo decirlo ahorita en enfermedades, puedo decirle, no sé, si me está escuchando gente más joven que, no sé, tal vez su preocupación puede ser un examen o puede ser algo que no ha logrado. Eso no lo logran porque están en preocupación o en estrés. Hasta que ustedes logran estar en tranquilidad, todo va a funcionar en todo óptimo. El cuerpo en tranquilidad funciona muy bien y eso científicamente se le llama homeostasis, ¿sí? Entonces, ¿cómo generas homeostasis? ¿Sí? Hay varias maneras, pero de las tres más grandes es el yoga, que por ejemplo la maestra José, ella lo experimentó desde que lo hizo. La oración, todos sabemos lo que es la oración. Y lo nuevo que estamos viendo ahorita, que desde que iniciamos el curso, es la meditación, ¿sí? Al nosotros formar un hábito de esas tres cosas, de verdad, se van a sanar porque se van a sanar, ¿sí? Y claro, o sea, tienen que cambiar muchos hábitos también en la alimentación. Bueno, ahorita no nos estamos metiendo en alimentación, pero es importante quitarnos de las toxinas, de consumir mucha carne, de tomar muchos azúcares, como las sodas, jugos, todo eso los está dañando, ¿sí? Los está dañando. Entonces tienen que aprender a comer todo lo que es natural, vegetales, frutas, pero las frutas tampoco se comen en exceso porque contienen mucho azúcar. Entonces las frutas son 2 o 3 frutas al día y ya. Y sí estar tomando mucha agua, estar tomando, los vegetales sí son ilimitados, o sea, tú puedes estar comiendo lechuga, calabazas, papas, todo, con muy poco aceite, o sea, aceite natural, y eso les va a generar muy buena salud. Y con eso se van a sanar aún más rápido,
¿sí? Y esto no es nada que no les haya dicho el doctor, ¿sí o no? El doctor en algún momento les ha dicho que cambien sus hábitos alimenticios. Entonces, aquí yo lo único que les estoy diciendo es, cambien sus hábitos de pensamiento, ¿sí? Porque en la mente está gran parte. Y aquí, miren, esta ya es información que empecé a sacar sobre la meditación. ¿Por qué les digo que es tan importante que creen un hábito de meditación? ¿Sí? ¿Por qué hay gente que a veces dice, no, pues voy a hacer mi meditación hasta que tenga tiempo? ¿Sí? Porque, no, la meditación no es importante, ¿sí? Entonces, el propósito de la meditación es mover la conciencia a un nivel más alto, más profundo, para quitar el ego y dejar de usar a la mente analítica por momentos. Es en entrar en un estado de homeostasis. Ahorita les voy a explicar el concepto de los 4 cerebros, de cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro córtex es el cerebro analítico. Cuando tú quieres analizar todo y dices, es que yo tengo esta información, entonces esa es la razón, porque a mí ya me dijeron y es así. Entonces se vuelve tu cerebro demasiado analítico. Entonces no puedes tú crear otra realidad, porque estás enclaustrado en tu propio ego. Se llaman las trampas del ego. Entonces pueden ver aquí estas gráficas. Cuando nosotros estamos llenos de pensamientos y no meditamos como un hábito diario, lo que tenemos que lograr por salud son por lo menos 30 minutos, o de 23 minutos a 30 minutos en la mañana y de 23 minutos a 30 minutos en la noche, diario, para que nuestra mente esté en un estado de salud emocional muy buena. Porque vean, esto es una imagen de la cabeza de una persona, estudios que se han hecho, y todas estas líneas rojas esto fue un electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio que no sé si alguien lo ha hecho, son chuponcitos que te ponen alrededor de la cabeza. Entonces, cuando a ti te miden cómo está tu frecuencia eléctrica, esta frecuencia se le hicieron a una persona que estaba estresada y estaba con miles de pensamientos en su cabeza. Entonces, esto pasa en la cabeza, se llena y empieza así un boom, una serie de circuitos y llega a un punto donde nos dañamos, ¿sí? Que les puedo llamar que son los pensamientos negativos. Cuando está, que tengo que pagar esto, que esto me pasó, que Juanita, que los hijos, que no sé qué. Todo eso genera un descontrol en nuestra mente. Que no sé qué, que no me vino a ayudar el señor de la luz, que cualquier cosa que te haya pasado. Pero cuando tú meditas, dense cuenta cómo la frecuencia del electroencefalograma, todo cambia. Y vean cómo ya no hay rayitas que te estén generando distorsiones, ¿sí? Quiero que se den cuenta de eso. Esto para mí fue increíble, porque a mí fue lo que me pasó. Cuando yo me enfermo, yo tenía esto, yo creo que 10 veces más esto, porque mi mente estaba como loca en preocupaciones, todo eso y así. Entonces, cuando yo aprendo a meditar, hasta 30 minutos, me doy cuenta que mi mente empieza a estar en un estado de calma y me doy cuenta que empiezo a sanar. Entonces, ya lo empiezo a comprender el por qué, todo. Me doy cuenta que hasta me vuelvo más inteligente y me doy cuenta hasta que puedo lograr mucho más cosas con mayor conciencia. ¿Por qué? Porque hice un hábito de meditación por lo menos de 1 hora en el día, por lo menos. Porque si tú necesitas más, por ejemplo, cuando estamos estresados de que ya te pasó, que algo te pasó fuera de lo que tú pensaste, entonces tu mente está en este estado. Lo que haces es ponerte a meditar 10, 15 minutos para salirte de esa información, de esa pues, eléctrica del cuerpo, ese proceso eléctrico del cuerpo, que si es negativo te causa mucho daño. Entonces, bueno, no sé si ya les había explicado, anteriormente ya les he explicado de cómo funcionan las ondas cerebrales. Cuando nosotros estamos, si se dan cuenta, hay diferentes tipos de ondas cerebrales, que son las betas, las alfa, las teta, las delta y las gamma. Cuando nosotros estamos en un estado de concentración muy grande, que estás haciendo algo que necesitas estar ahí súper atento, tu cerebro está trabajando al máximo, a máxima capacidad de información. Entonces está generando una electroquímica, como les dije, muy potente. Pero ¿qué pasa cuando tú estás estresado, preocupado? Genera el mismo proceso de ondas eléctricas. O sea, es muy fuerte, ¿sí? Y seguramente les ha pasado cuando viene una descarga de estrés fuerte, cuando se han preocupado, eso es lo que les ha pasado. Unas ondas cerebrales en lo más alto, ¿sí? En un estado de crisis, ¿sí?
Entonces, por eso es que nos estábamos dañando, porque nuestras ondas cerebrales estaban en un estado muy fuerte, ¿sí? Entonces, el otro tipo de ondas son las ondas beta medias, que cuando nosotros estamos en un estado de atención, aprendiendo, en ese estado puedes aprender lo que sea, estás en un estado consciente, pero llega un punto donde no es como te subes al estrés, no permites aprender, ¿sí? Las cosas se te van. Hay un estado de beta bajas, que es cuando estás en un estado de relajación. Por ejemplo, te puedes acostar viendo la tele y estás ahí, todo tu proceso eléctrico del cerebro está en un estado activo, pero bajo. Hay un estado que se llama el alfa, que es cuando estás totalmente relajado, tal vez estás acostado, y en ese estado te dicen que es muy bueno también para la creatividad, porque estás en un estado que realmente puede ayudarle al cerebro. Si se dan cuenta, es este tipo de ondas. El estado teta, que seguramente algunos lo han escuchado, es cuando tú estás en un estado de semidormido o somnolencia. En ese estado, dice mucho, hay mucha información de que es cuando estás en tu subconsciente. Y el estado delta es cuando estás totalmente dormido. Entonces, en la meditación que hacemos, cuando lo hacemos por las mañanas, ¿por qué es tan importante hacerlo por las mañanas? Porque tú vienes de un estado delta, de un estado dormido, te despiertas y en automático te pones a meditar. Entonces vas a entrar en un estado teta de meditación. ¿Qué te va a permitir esto? Que todo lo que tú programes a tu cerebro en la mañana se va a ir al subconsciente. Y entonces cuando tú despiertes, vas a despertar rápidamente en un estado de beta atento, ¿sí? Eso es como, te va de un estado dormido a un estado de beta atento. Por eso es tan importante lograr el hábito en la mañana, ¿sí? No después de que ya te levantaste y ya pasaron 4 o 5 horas. Es al despertar, porque vienes de un estado de ondas dormido y al tú ponerte en meditación vas a estar del subconsciente y vas a entrar muy rápido en atención. No vas a necesitar del café, no vas a necesitar de algo para que te despierte. Solita la meditación, al oxigenar, te va a despertar. Entonces, es muy importante esto, ¿sí? Lo mismo en la noche. En la noche vas a venir de un estado, tal vez, tuviste un día ajetreado, entonces vas a estar de un estado atento, o tal vez un estado de relajación, y te va a llevar a un estado teta, de dormido, semidormido, que te va a ayudar también a reprogramar la nueva información que tú quieras meter a tu mente, ¿sí? Así de que estoy sano, estoy muy bien, mi negocio va muy bien, están creando, soy más creativo, ¿sí? Crear todos los pensamientos positivos. Entonces ahora sí vas a dormir mejor. Por eso es tan importante esta parte de la meditación en la mañana y en la noche. Y entonces, este es otro concepto que se llama la energía crea nuevas experiencias. ¿Qué pasa? Cuando tú en el pasado tuviste una experiencia difícil, ¿sí? Y esa te dejó marcado en una memoria que te dice, el pasado está aquí, ¿sí? Entonces, para que tú puedas crear un nuevo futuro, esa experiencia que tú debes de generar debe ser con mucho más energía que lo que te pasó en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, si tuviste tú una pérdida o tuviste algo que te dañó muy fuerte, entonces, para que eso tú lo puedas superar de alguna manera, necesitas generar un pensamiento que lo sientas, de que realmente eso tú lo has perdonado, pero no es solo como decir, pues ya lo perdoné, sino tienes que sentirlo a un nivel mucho más fuerte, que digas, ya, o sea, realmente me lleno de amor, de este nuevo pensamiento positivo, de todo, lo siento en mi corazón y realmente he dejado el pasado. Tiene que ser mucho mayor. Esto lo vamos a ver en la sesión 4, ¿sí? En la sesión 4 les vamos a enseñar una técnica para reconectar mediante una meditación de cómo llegar al subconsciente y cambiar esta información, ¿sí? Pero pues es poco a poco, pero es un poquito de que vayan viendo cómo realmente podemos hacer esas transformaciones en la mente, ¿sí? Entonces, y es generando una mayor energía en esas experiencias, ¿sí? Entonces, las elecciones, aquí es en inglés, las elecciones se convierten en una nueva experiencia que tú nunca vas a olvidar, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que generar nuevas informaciones. Entonces, aquí ya viene lo que es la mente cuántica y es la energía como información. Si nosotros, dice, a mayor frecuencia, a mayor vibración, a mayor energía,
eso hace que se quede en la materia. ¿Qué quiere decir? Si yo mis pensamientos, ya tengo un pensamiento de es que ya estoy sano, me siento muy bien, ¿sí? Pero si tú a eso le simbras, o sea, lo sumas con una energía y con un sentimiento de realmente decir, o sea, ¿cómo pueden lograr sentir esto? O sea, pueden tocarse su corazón y decir, estoy sano, o sea, diciéndolo fuerte, ¿sí? O sea, declarándolo así fuerte, pues hasta lo pueden como de alguna manera, si quieren, gritar un poco, para que realmente esa vibración de decir, estoy sano, me siento muy bien, el cuerpo la escuche y la sienta y vibre en eso, ¿sí? O sea, o vibre en decir, yo estoy en el amor, o sea, yo estoy en paz, y decírselo fuerte. Si lo dicen con esa energía, es más fácil que el cerebro lo pueda captar. Entonces, aquí, bueno, eso fue un poquito de la información que les tengo sobre el cerebro, ¿sí? Aquí, bueno, alguien está rayando. Cuidado ahí que si alguien está, es que tienen la opción también de poner algunos comentarios dentro de la presentación, pero bueno, déjenme, los voy a, bueno, ahorita si no genera mucha distorsión, los continuamos. Entonces, hay 3 cerebros que son los que están dominando nuestra mente, ¿sí? El primero es el cerebro reptiliano, y seguramente muchos lo han escuchado. El cerebro reptiliano es nuestro cerebro que es instintivo. Ese fue el primer cerebro que se nos creó, ¿sí? Es el cerebro que solo, han de cuenta que es como los animales, ¿sí? Los animales no piensan, solo se rigen por instintos, ¿sí? Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se lleva eso. El otro cerebro es el cerebro límbico. El cerebro límbico, también conocido como el cerebro emocional, es el que guarda toda la información de nuestras emociones y es el encargado de poder administrar todas las emociones en todo nuestro cuerpo. Entonces, si tú no tienes conciencia sobre ese cerebro, el cerebro límbico, te va a hacer garras, ¿sí? Mandando toda la información a las neuronas de manera negativa y de verdad vas a vivir de una manera muy mala. Y el siguiente cerebro que se formó en el ser humano fue el cerebro córtex. El cerebro córtex es también el cerebro llamado de la inteligencia. Es el cerebro que analiza, ¿sí? Es el cerebro que tiene el raciocinio y que puede decir, ok, si yo estoy en un barranco y si pues yo piso, pues me voy a caer, ¿no? O sea, empieza a utilizar la inteligencia. No solo va como un robotcito sin pensar qué va a hacer, ¿sí? Tú ¿cómo se aplica eso en nuestra vida? Bueno, ahorita está un poquito rayada la presentación. Cuando tú estás en un estado que se llama un estado dormido, a ver, déjame ver qué puedo hacer aquí. Es que como que... Erase. Aquí está. Ya. Cuando tú estás en un estado dormido, el cerebro que te está ganando, cuando tú estás en un estado dormido, el cerebro que te está ganando es el reptiliano. El cerebro reptiliano lo único que quiere es sobrevivir, reproducirse y dominar. Por ejemplo, cuando un hombre es muy macho, ¿qué quiere? Pues lo único que quiere es decir, aquí yo soy don Juan, y yo aquí soy bien macho y tengo el poder, y lo único que quiere es tener mujeres. ¿Sí? A ver, cuidado, alguien está rayando mucho esto, pero... Cuidado con su pantallita porque se raya. Entonces, cuando pasa eso, aquí pueden ver la imagen, ¿sí? El macho viene y solo reacciona. Alguien le dice, es que eres un tonto, te está atacando, ¿y qué hace? En automático tú quieres golpear y quieres defenderte, ¿sí? Eso es cuando tú estás dormido y el cerebro reptiliano es el que te está dominando. Te está dominando la parte instintiva animal, porque no estás teniendo conciencia de las cosas, ¿sí? Entonces aquí pueden ver cuando alguien se enoja, o cuando han visto mujeres que se pelean, cuando estamos en un estado de eso, de que nos estamos peleando o así, es porque nuestro cerebro reptiliano está solo protegiéndose y defendiéndose. Entonces, cuando tú no tienes conciencia sobre eso, entonces tu cerebro límbico, pues, ¿qué va a crear? Va a crear emociones de rabia. Va a decir, no, pues si me atacaste te voy a destruir. O sea,
O sea, sí, o sea, a mí me enseñaron que si alguien me ataca, yo tengo que atacar y me voy a vengar, ¿sí? Entonces empiezan a generar muchas emociones negativas que te hacen mal. Entonces, cuando vives en esto, para que tú puedas ser, utilices la lógica y lo analítico, no lo vas a hacer, porque estás viviendo en estos cerebros, en un cerebro reptiliano y en un cerebro límbico, que también muchas veces el cerebro entre el límbico y el reptiliano es la víctima, de que no es que esta persona viene y me ataca, es que está en contra de mí, es que el mundo está en contra de mí, es que Dios está en contra de mí, es que, o sea, pones sin fin de cosas y solo vives en un estado de supervivencia, sin conciencia, vives atado en eso, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar sobre tus emociones, empiezas a sanar todas las emociones negativas y te das cuenta que realmente el pelearte no te va a ayudar de nada, entonces puede ser que ahí empiece a funcionar tu cerebro analítico y lógico, que es lo que empezó a pasar en nosotros como seres humanos. Empezamos a darnos cuenta que las guerras no eran lo mejor y empezamos a crear información y a crear redes y a crear información. ¿Y qué pasó? Pues que nuestra máquina, nuestra computadora se saturó de tanta información que de pronto eso lo generó también en estrés, que ya no podías más, porque todo lo querías hacer de una manera lógica, ¿sí? Entonces, con la lógica, tú no puedes lograr muchas cosas. Ahorita es el siguiente cerebro, que es el cerebro pineal. Tal cual, el cerebro pineal es una glándula, es la glándula pineal, no es en sí es una parte del cerebro que se llama la glándula pineal. Y la glándula pineal te abre a la espiritualidad y te abre a la paz y a tener una mayor conciencia. Y para que tú puedas tener esa mayor conciencia, necesitas, como ven la imagen, aprender a meditar. Si tú no aprendes a meditar, jamás vas a desarrollar esa conciencia de ser compasivo, de ser amoroso. Por eso es que pasaba que en la iglesia, seguramente ustedes que van mucho a la iglesia católica, de pronto veías a una señora que decía, no, es que Padre Nuestro, Diosito es todo amor y así, y por aquí salía de la iglesia y hablando mal de las personas, quejándose, actuando de una manera incongruente, y decías, ¿cómo? O sea, si esa persona está en la casa de Dios, ¿cómo no está reaccionando como quiere Dios? ¿Sí? Y eso es porque es por su cerebro, porque la persona no practica meditación, no puede tener conciencia. Es muy difícil. Solo los padres o los que están ellos en luz y todos sus pensamientos de alguna manera son los más positivos y están siempre en Dios y así, ellos pueden lograrlo tal vez estoy seguro que sí meditan, pero tal vez con pura respiración, cerrando los ojos y poniéndose a platicar con Dios. Tal vez no lo hacen tal cual como la meditación budista, pero lo hacen de alguna manera, sí están ellos en silencio platicando con Dios. Entonces, esa manera del cerebro pineal, cuando nosotros practicamos meditación, cuando nosotros estamos en oración, se activa nuestra glándula pineal. Entonces, al estar activa, ¿qué creen que pasa? Tú puedes tener control sobre todos estos cerebros. Cuando viene alguien y te ataca, entonces dices, ok, solo es un reflejo de lo que la persona tiene adentro, ¿sí? Realmente no es nada personal conmigo, es todo lo que él tiene. Entonces, si alguien viene y te quiere golpear, pues lo único que haces es alejarte y no reaccionar a lo negativo, porque ya eres más consciente, ¿sí? Sabes que es como dicen, si tú haces violencia, si la violencia genera violencia, ¿están de acuerdo? O sea, entonces ya eres más compasivo y ya no atacas. Entonces, eres muy consciente de qué emociones vas a generar, tanto emociones positivas, ¿no? Aunque venga alguien te ataque y dices, ok, o si algo pasa como no quieres, por ejemplo, quieres que tu familia de alguna manera sea más positiva, pero tú no puedes hacer nada en ese momento, pues tú dices, ok, no pasa nada. O sea, yo voy a ayudar con mi mayor intención y voy a generarme emociones positivas. Y entonces voy a generar desde mi cerebro córtex, voy a generar una manera inteligente de hacerlo, ¿sí? Entonces, igual y les puedo poner más ejemplos de cómo es esto y realmente cómo funcionan nuestras vidas, ¿sí? Yo, antes de meditar, de verdad, me enganchaba en cualquier cosa.
Decía, es que ¿por qué mi hermano no puede hacer esto? Es que ¿por qué tal persona viene y me ataca? Es que ¿por qué mis jefes me están atacando? Es que ¿por qué el mundo me está en contra de mí? Es que ¿por qué voy en contra de las cosas? Entonces, ¿qué generaba? Me generaba emociones negativas, me estresaba, me sentía mal, me sentía atacado, me sentía herido, sentía que todas las personas me atacaban. ¿Y luego qué hacía? Pues no generaba ninguna solución a ello. Me encerraba en eso y no hacía nada. Hasta que la vida, gracias a una enfermedad, me permite que yo no tuviera otra opción más que lograr meditar todos los días. El día en que yo me di cuenta que meditando me estaba sanando, jamás lo volví a dejar, jamás, ¿sí? Jamás. Es una de las grandes medicinas. Eso junto con nuestra oración, con la fe que ustedes profesen, ¿sí? Ambas cosas. Si ustedes están fortaleciendo la fe con la oración y están meditando con la inhalación, exhalación, cualquier cosa que ustedes estén reprogramando al cerebro, mientras tanto sea positiva. Entonces, cuando yo hice eso, me di cuenta que cuando alguien venía y me quería atacar, cuando mi ego quería decir, tú eres el único que tienes la verdad y eres lo más avanzado, entonces me empecé a dar cuenta que no. O sea, que realmente yo y todos tenemos mucho por aprender, ¿sí? Y entre más tú aprendes nuevas cosas, tu cerebro se abre. Por eso cuando dicen, es que es de mente cerrada, es cierto. Cuando eres de mente cerrada, crees que tienes la razón y que todo es así. Pero cuando eres de mente abierta, aprendes de todos y de todo, ¿sí? Pero acuérdense, la mayor forma de abrir nuestra mente es a través de la espiritualidad, de Dios. Por eso es que realmente la fe, realmente el estar en espiritualidad hace milagros. Por eso, ya lo ven, porque puedes controlar todos estos cerebros. Puedes controlar todos estos cerebros. Entonces, aunque el mundo se esté cayendo, aunque allá atrás esté cayendo el mundo, porque la paz, acuérdense, la paz no es estar en medio de el bosque, en un bosque todo con el sol brillante y que se escuchen los pajaritos y todo eso. No, la paz es estar en paz, aún en ese lugar que está todo bonito, pero también en medio del caos. En medio que de pronto puede estar cayéndose todo, pero tú estás en tu centro y dices, todo está perfecto, ¿sí? Porque eso no me conviene, no me está perjudicando a mí, porque todo está dentro de mí, ¿sí? Claro, no es de la noche a la mañana. Tienen que practicarlo todos los días. Todos los días. Las claves es oración, meditación y pensamientos positivos. Todos los pensamientos positivos, independientemente de lo que pase, por salud, porque si no, no lo vas a crear. En ese libro, bueno, en estos libros también dice, ponen ejemplos como de, no sé si todos conocen a Michael Jordan, que decía Michael Jordan, para que él se convirtiera en el mejor jugador de básquetbol en la historia de la NBA, él utilizaba mucho la visualización. Ustedes que ya tomaron todos la sesión 3, les enseñamos a manifestar, ¿sí? ¿Qué es la manifestación? Que tú estés imaginándote esa situación en el futuro para que se cree y realmente vivas en una realidad que tú aún no vives. Entonces, hagan de cuenta que Michael Jordan hacía eso, programaba a su mente. Él se imaginaba encestando las canastas de una manera perfecta. Entonces, todos los días hacía eso en su mente. Se llama eso un ensayo mental. Entonces, ¿qué pasaba? Las neuronas empezaban a trabajar para que el cuerpo pudiera grabar esa información y realmente lo lograra. Entonces, desde un punto de vista de manifestación, si tú todos los días estás declarando cosas con fe, o sea, ahí es unir todo, desde la parte mental como la parte espiritual, ¿sí? De creer para ver. Si ustedes están esperando a ver primero para creer, o sea, va a pasar muchísimo tiempo. Y si quieren vivir en milagros, entonces tienen que primero creer para ver, ¿sí? Pero eso es constante, no es un día para otro, acuérdense. O sea, no es como que un día digo, ay, pues Diosito, hoy sí creo, y sí, hoy creo, y creo, y creo. Y pasado mañana dices, no, me está yendo mal, es que todo va mal. Y así no funciona la fe. Y así no funciona el ensayo mental. Ya les expliqué por qué. Porque se conectan las neuronas malas y se conectan las neuronas buenas. Entonces, tenemos que sernos muy conscientes de qué neuronas buenas se están conectando, ¿sí? Y la clave es el hábito de la meditación. Tienen que encontrar, aquí ya viene la parte de un poquito de más de mindfulness, tienen que encontrar
¿Cuál es su propósito? ¿Sí? ¿Cómo cómo manejar al cerebro reptiliano, que es el que solo reacciona, el que solo se siente mal, sin pensar antes? Cuando tú ya eres más consciente, dices, ok, esto me está pasando por esto y por esto y por esto, y haces un cambio, ¿sí? Entonces, y esa es la manera de poder manejar a la mente analítica, ¿sí? Entonces, aquí desde el punto de vista de mindfulness te dice, regula tu atención. ¿Qué significa regular tu atención? Significa que siempre estés atento a qué estás pensando, qué estás diciendo y qué estás actuando. ¿Sí? Porque si tú, ahorita yo les dije, ya sabes cómo debes actuar, ¿sí? Aquí les voy a poner aquí les puse un término de qué es mindfulness, es la atención plena. Es la presencia mental, es la atención consciente o simplemente la atención a referirse a un concepto. Hace alusión a la práctica que puede realizarse y desarrollarse a través de ciertos tipos de meditación que han sido estudiados por diversas tradiciones milenarias, principalmente en el budismo, aunque también se encuentra presente en la filosofía griega, fenomenología y el existencialismo, el trascendentalismo y otras religiones y filosofías. Entonces, ¿qué hace la meditación? Nos ayuda a regular nuestra atención, porque sin la atención no vas a hacer nada. Por más tu información que tengas, por más libros que hayas leído, por más no vas a ser congruente, no vas a poder practicarlo, porque eso es lo que te va a ayudar la meditación, a hacerte consciente. Y cuando no estés meditando, cuando estés en tu día a día, tienes que estarte auto-observando. A ver, o sea, yo terminé mi meditación y de pronto estoy platicando con una señora y le digo, fíjate que, Juanita, pues fíjate que estoy enferma de diabetes y fíjate que no, es que yo sufro del azúcar y no, pues me tengo que estar cuidando. O sea, ahí es cuando tienes que escucharte y decir, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que sufro del azúcar y tengo diabetes. No, cancelado. No, ¿sabes qué, Pati? Yo estoy sana y me estoy sanando y estoy teniendo buenos hábitos y me está yendo muy bien. Entonces ya te cachaste que estabas entrando en tu trampa de tu mente al repetir lo antiguo. O sea, por eso es tan importante que se cachen. Pero si no logran el hábito de meditación, no lo van a lograr. Es difícil, realmente es difícil. En mi experiencia de vida, para mí fue muy complicado darme cuenta de todo esto y se llevó años. O sea, realmente un año. Si a mí me hubieran dado esta información desde antes, tal vez lo pude haber hecho más rápido. Pero yo no lo comprendía. O sea, sí meditaba, pero terminando la meditación todavía repetía, es que estoy cargando con esto, es que mi enfermedad y entonces no me daba cuenta que solito me estaba reprogramando. Entonces, cuando ya conozco un poquito de mindfulness, que dicen que era la atención plena, entonces me empiezo a autoobservar y digo, a ver, ¿qué palabras estoy utilizando? Sí, estoy utilizando la palabra enfermedad, estoy utilizando la palabra queja, estoy utilizando la palabra no me está saliendo bien, todo lo negativo. Entonces digo, voilà, si elimino todas esas palabras de mi mente, todo se va a ir bien. Y sí, en el momento que empecé a tener mucha atención en mis palabras, empecé hasta a darme cuenta, el siguiente punto es la conciencia corporal. A ver, cada vez que decía, es que me es difícil o el dinero no me está faltando, cualquier cosa, me empezaba a tensar aquí y aquí mi cuerpo me empezaba a dar las alarmas de estás dañándote, ¿sí? Y ustedes pueden tener cualquier síntoma que su cuerpo les está diciendo. Cada vez que tú repites eso, el dolor aquí, el dolor en el estómago, cualquier cosa, el cuerpo te lo va a decir. Entonces, cuando tú aprendes eso, a tener atención y a regular tus emociones, es regularlas, las negativas, entonces empiezas a hacer un cambio en ti, en tu perspectiva de ti mismo. Entonces, ahí es donde es la transformación. Entonces, aquí es esto, por ejemplo, es de los mecanismos que hablaba de mindfulness, que es toda la investigación que se están haciendo en Estados Unidos, de cómo realmente al tú lograr ese hábito, vean, todas estas zonas marcadas en azul son zonas del cerebro que se empiezan a transformar para que tu cerebro esté en una mayor salud y en mayor conciencia, ¿sí? Desde la corteza prefrontal, que es la encargada de la parte de la imaginación, la creatividad, la circunvalación del cíngulo posterior, todas estas zonas se empiezan a trabajar de una mejor manera. La amígdala se empieza a regenerar, ¿sí? Y empezamos a regular la insulina, que se dan cuenta cuando te dicen es que tienes una descarga de insulina, pues ahí es cuando te empiezas a enfermar. Entonces, ¿qué es? Los mecanismos es introspección, autoobservarte en la meditación,
¿sí? Estar siempre en exposición, o sea, alerta también en el exterior, en lo que te estás exponiendo. Otro punto muy importante es no apegarse a nada. O sea, no se apeguen a nada, a absolutamente nada. Todo lo que causa un apego, un deseo, también un deseo, todos esos son los principios del sufrimiento, ¿sí? Cuando tú te apegas a una creencia, es que yo tengo que salir adelante en este negocio o de esta manera, o yo tengo que estar con tal persona, o me tiene que pasar esto de cierta manera, y cuando no pasa, sufres, ¿sí? Entonces tenemos que, de verdad, no apegarnos a nada y no juzgar. No juzguen a nadie. Cuando tú juzgas, porque el juzgar es en negativo, ¿sí? Porque si tú, de alguna manera, haces una reflexión de algo, reflexionar es una parte más positiva de algo. Juzgar es ver la parte negativa. Entonces, no juzguen. Si Juanita actúa de tal manera, si tal persona hace de tal manera, no juzguen, porque eso hace que se dañen ustedes mismos, ¿sí? Entonces, esas dos partes, si ustedes solo ven la situación, tal vez no sea correcta, pero ustedes dicen, ok, yo trabajo conmigo mismo y mediante mi ejemplo voy a ayudar a mejorar mi entorno, ¿sí? No al revés, no imponiendo mis ideas, no imponiendo lo demás, sino realmente con mi ejemplo, diciendo, miren, yo estoy haciéndolo de esta manera y vean que soy congruente. Sus hijos, su alrededor, van a lograr impactar sin que tengan que poner límites, sin que tengan que poner, porque un límite, eso va lo mismo a sufrir, porque cuando pases de ese límite, ¿qué pasa? Te enojas y dices, no, es que estás cruzando mi límite, vas a ver, entra otra vez el cerebro reptiliano y quiere poner, ok, te pasaste de mi límite, o sea, yo te puse la línea aquí, me cruzaste, te golpeo, o me voy a me voy a salir de mí, me enojo. Entonces, por eso es que los límites no funcionan. El amor, cuando tú practicas amor incondicional, que es aquí la parte del pineal, entonces solo dices, vamos a poner orden de una manera inteligente, ¿sí? Mira, aquí, o sea, están estas reglas, están estas cosas, pero tenemos que tener muy conscientes que las personas están en un aprendizaje, y nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, con sus hijos, que digan, es que yo tengo que poner límites en mi casa, no. Lo único que tienen que poner son reglas y un orden, ¿sí? Pero cuando alguien pase esas reglas y ese orden, ustedes tienen que soltar con amor y ser muy amorosas. Y tienen que ser muy creativos en cómo van a solucionar eso. La creatividad les va a ayudar mucho a que las cosas se solucionen. Utilizando otras palabras. Cada vez que ustedes regañaban a sus hijos de la misma manera, sus hijos iban a reaccionar de la misma manera, ¿sí? ¿Recuerdan los mapas mentales que les explicaba al principio? Los mapas mentales son los significados. Si tú le decías, es que eres un bueno para nada, tonto y no sé qué, es que nunca me escuchas, la famosa esa de las mamás, es que el hijo nunca me escucha y siempre hace todo lo contrario. Pues, ¿qué creen? El hijo escucha eso y en automático va a reaccionar de un modo reptiliano, o sea, dormido. Y tú mismo lo estás reprogramando. Porque tu hijo tal vez ahorita no está practicando lo que tú sí practicas, que es la meditación. Entonces, lo que te queda a ti es practicar meditación, estar atento, muy atento, y darte cuenta cómo estás hablando con tus hijos. Y teniendo mucho amor incondicional y siendo creativo. A ver, ¿sabes qué, hijo? Mira, si tú haces esto, tal vez tú puedes generar una manera de premiarlos o una manera de acercarte más a él. O sea, ahí está la clave. Ahí está la clave en eso. Entonces, esto es lo que les quería mostrar un poquito de cómo realmente el cerebro nos está impactando, cómo realmente los pensamientos son los que nos van a ayudar a salir de esto. Y estoy seguro que ya lo están viviendo. Lo único que les quería dar era un poquito más de información científica. Ahorita, como ya me estoy entrenando de un punto de vista más científico, pues ya tengo muchos estudios que si alguien todavía duda de esto, les puedo mandar los estudios que se están haciendo en Estados Unidos en base a cómo la meditación y la manera de pensar nos está transformando, ¿sí? Cómo te transforma en tu salud, cómo te transforma en tu alrededor, cómo realmente el tener fe en lo espiritual, eso realmente existe y eso realmente te ayuda a que tú puedas crear milagros, ¿sí? Eso era el placebo. El placebo era creer en algo que tal vez es algo intangible, eso es la fe.
La fe es algo intangible. Y ahorita quiero cerrar con un concepto antes de la sesión de 2. Acuérdense que hay dos polos. Está el polo del miedo y está el polo de la fe. Cuando tú tienes tus pensamientos en miedo, ¿qué crees que te va a pasar? Vas a generar eso. Si tú tienes miedo a que tus hijos te fallen, que tienes miedo a que una enfermedad te va a atacar, tienes miedo a que un hombre, no sé, cualquier cosa negativa, ¿qué crees que te va a pasar? Si lo estás pensando todos los días. Eso lo vas a vivir y seguramente ustedes a lo que le tuvieron miedo, lo vivieron. Estoy seguro que muchos miedos que les pasaron ya los vivieron por eso. ¿Y qué creen? Ahorita ya les estoy dando la otra cara. Cuando tú tienes fe, es la manera de potencializar un pensamiento positivo. Si yo digo, es que tengo miedo a enfermarme de diabetes y que de pronto ya me quede en mi casa y que de pronto esté en el hospital, ¿y qué crees? ¡Fum! Si tú estás pensando en eso, te vas a encontrar en eso. Pero si dices, no es cierto, cancelado. Dios está conmigo. Yo estoy sana y me estoy recuperando y tengo toda la fe y la certeza de que yo voy a estar en un año al 100%. Entonces, si tú tienes fe y estás con esa convicción, de verdad, la fe hace que ocurran milagros y de pronto el doctor va a decir, como usted me platicó, maestra José, que de pronto el padre dijo eso y dijo, ¿cómo? ¿Cómo se sanó? O sea, ¿qué hizo? Los doctores se sorprenden, pero ya hay muchos doctores que tienen esta información. Esto es lo nuevo que viene en la medicina, que ya la medicina ya no se trabaje lo emocional, que diga, no, es que lo emocional velo con el psicólogo y las pastillas con el doctor. No, la medicina ahora va a ser conjunta. El psicólogo va a trabajar con el doctor y van a ver dónde están metidas sus emociones y cómo está afectando, y el doctor le va a recetar de acuerdo a eso. Eso es la nueva medicina, y ya hay muchos centros que están haciendo eso. Nosotros, México, estamos retrasados muchísimos años en eso, en muchas cosas. Pero gracias a Dios que tenemos esta información. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Solo llevarla a la práctica. O sea, por más buena información que tenemos, por más buenos maestros que podamos tener a nuestro alrededor, cada quien, si no lo llevamos a la acción, no sirve de nada. No sirve de nada. Pero claro, o sea, no importa que de pronto lo hayan dejado practicar una semana, un día, pero tienen que regresar, tienen que volver y decir, ok, ¿qué me hizo caer? ¿Qué me hizo? Porque a veces dices, es que vino un problema, me llegan y me dicen, no, es que, ¿sabes qué? Es que dejé de meditar porque tuve un problema muy fuerte, tengo mucho trabajo y no me deja. Pues, ¿qué crees? Pues eso es lo que te está causando todo el estrés y que te está haciendo que estés metido en todos esos problemas. Si tú regresas a meditar, a que todo esté bien, vas a ver cómo tu alrededor va a cambiar, ¿sí? Y a veces decimos, no, es que no, la meditación lo ves como algo que es lo último que tienes que hacer y orar, ¿no? No, es lo primero y es lo único que no tienes que dejar jamás. Es como comer y beber agua, ¿sí? Porque esto nos va a mantener nuestras emociones en un centro. Y eso es algo que tú solo no vas a necesitarme a mí, no vas a necesitar a una persona que esté detrás de ti para que estés bien. Tú solito vas a hacerlo, ¿sí? Entonces van a lograr una muy buena salud. ¿Sale? Entonces, eso es lo que les quería decir. Y repaso de la sesión 3. Acuérdense, los tiempos de Dios son perfectos. No estarnos preocupando por cuándo va a ocurrir algo. Todo va a ocurrir en el momento perfecto y todos ustedes se han dado cuenta. Por eso es que este curso también es espiritual, ¿sí? La confianza y la certeza en Dios. O sea, no, es lo que les decía de la fe. O sea, no puedes estar dudando de que Dios no te va a ayudar. O sea, tienes que estar confiando totalmente de que Dios está contigo. Y algo importante, tienes que declararlo. Tienes que declarar, Dios bendice mi trabajo. Dios bendice mi familia. Gracias, Dios, porque tú bendices mi cuerpo. En el momento que tú lo dices, de verdad, Dios entra en ti y te bendice. Pero si tú no lo dices, no ocurre, ¿sí? Es como si tú quieres pedir ayuda y tú no hablas. O sea, están las personas y tú no dices, oye, ayúdame. Pues así es lo mismo. O sea, si tú no dices, Dios, ayúdame en esto, no va a entrar Dios a ayudarte, ¿sí? Y acuérdense, la parte de Ho'oponopono, de cuando vieron, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esas palabras realmente nos ayudan a reconciliar, ¿sí? A que realmente digas, pues lo siento, o sea, perdóname si yo estaba en eso mismo negativo,
de verdad, gracias por esto que hemos aprendido desde tal vez en el dolor, y te amo y te honro. Y de verdad que eso tiene una frecuencia que nuestra mente y nuestro cerebro hace. Cuando tú lloras, se rompen las neuronas que estaban conflictuadas. Entonces, cuando nosotros lloramos, limpiamos. Entonces, ahí es cuando empiezas a sanar. Entonces, es un poquito de eso. Si quieren, no sé si alguien tenga alguna duda o alguien que quiera decir algo más. Bueno, ahorita estaba maestra José, Feli, está Eduardo. Entonces, no sé si alguien tiene... ¿Puedo decir algo? Sí, claro, maestra. Anoche estaba... buenas noches a todos los que están aquí. Que Dios los bendiga. Anoche estuve viendo sobre los 4 acuerdos de toltecas. Sí. Es algo de lo que usted está diciendo ahorita, que cuando alguien te ataca, observé que dice que es un veneno emocional que trae la otra persona, que no es cuestión con uno, porque inclusive ni te conoce y te agrede. Entonces veo yo, lo entendí perfectamente porque me acaba de suscitar una situación y pues yo me quedé así, ¿verdad? Porque yo estoy en el proceso del cambio. Entonces veo esto y lo relaciono con lo que dijo usted y lo que leí anoche, que eso es un veneno emocional que la otra persona trae, porque inclusive ni te conoce. Exacto. Y eso me hizo sentir muy bien, porque sí estaba un poquito preocupada, pero no, estoy en el cambio, en el proceso, todo está perfectamente bien. He aprendido mucho, he cambiado mucho. Me encontré una compañera y me dice, José, hasta la voz te cambió. No, es que a lo mejor uno sí está en el canal, pero como uno está en el proceso, uno tiene ese conocimiento. Y te topas con otras personas y dices tú, bueno, pues es que es la diferencia, ¿verdad? De que uno sí está en el proceso de una mejor espiritualidad, de ser cada vez mejor. Y aparte piensas, bueno, ¿por qué si soy tan mejor? ¿Por qué siempre estás sola? Es una pregunta que yo me hago, pero yo no digo soledad, sino ni desolación, porque tengo mucha gente que me aprecia, pero a lo mejor pues no es así la situación, ¿verdad? Como decían anoche en los acuerdos, no tienes que ser líder, no tienes que atraer gente, simple y sencillamente ser mejor. Así es. Y yo creo que, maestra, van a ser respuestas que conforme avancemos en la siguiente sesión, va a ir encontrando muchas respuestas ahorita a los cuestionamientos que se está haciendo. Todo es un proceso y por algo estamos hasta este punto. Yo creo que están logrando el objetivo hasta la sesión 3. Y yo la felicito, maestra, por por ser constante, por estar ahí en la práctica, por confiar, o sea, sin tener tanta información, realmente nada más llevar a la práctica. O sea, estuve presente ahí en su inauguración de su negocio y de verdad, o sea, ahí se ven las ganas de realmente querer hacer las cosas y con eso es como una esperanza para todos de decir, nada más es cuestión de ponernos en acción y Dios ayuda y nos obra y así como le pasó, ¿no? O sea, es algo muy padre. Y es que bien, porque también leí por ahí en un libro donde dice, cuando Dios te bendice, ningún demonio te quita la bendición. Acuérdense. Y ese día nos pasó un detalle muy fuerte con alguien. Y yo como quiera trabajé, estuve bien concentrada, amorosamente atendiendo a la gente. Tuve mucha gente, todo se vendió muy bien. Mi hija también, gracias a Dios, que por eso dice, cuando Dios te bendice, ningún demonio detiene tu bendición. Y yo no tengo que vender aquí en mi florería, yo por respeto de venta, de lealtad al vecino, que no se diera, pues no iba a estar él aquí yo enseguida. Yo me fui a otro lugar a vender más lejos y como quiera me fue muy bien. Y eso que dijo, quiero que se lo graben. En el momento que, ¿se acuerdan lo que les dije entre el miedo y la fe? Cuando tú estás en miedo, preocupación y eso, bajas como de alguna manera tu energía y haces que lo negativo realmente te ataque o te lleve. O sea, si tú estás todo el tiempo quejándote, estás en una baja vibración. Entonces ahí las cosas malas te pueden pasar en todo. Pero si tú estás en paz, estás en pensamientos positivos y estás con Dios, y cuando te estás enfrentando a una situación complicada, tú declaras, Dios está conmigo, así como dice de bendecir, de verdad, nada te va a hacer daño. Y yo lo he comprobado en los peores momentos de mi vida que me he estado en un punto donde digo, realmente Los Ángeles, algo más grande me salvó.
Y ha sido así, o sea, de que me vienen persiguiendo malhechores, de que de pronto estoy en una situación que estoy en medio de la nada y digo, nadie me va a ayudar, o sea, y declaro, Dios, estás conmigo y yo sé que todo va a estar bien. Y de pronto pasa la patrulla y de pronto llega una persona que me ayuda y de pronto cosas que dices, ¿cómo funciona esto? Yo no les puedo explicar ahorita cómo funciona esto, pero funciona. Dios existe. Pero si se nos olvida, cuando nosotros estamos con quejas, preocupaciones, diciendo es que me ataca tal persona, es que lo que dijo, eso nos hace que nuestra vibración baje y entonces por más que tú quieras invocar a Dios, Dios no te va a escuchar porque estás lleno de mucha como basura o de mucho, ¿cómo lo llamaste, José? Virus o como quieras llamarle. Entonces, nuestra chamba es reconciliar y sanar mucho nuestra mente. Entre más limpios estemos de la mente, más podemos comunicarnos con Dios y estar en armonía, ¿sí? Entonces, de hecho, en la sesión 3 también viste los 4 acuerdos, José. No sé si igual mi mamá te lo dijo un poquito antes, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Sí? El ser impecables con tus palabras. Bueno, el quinto acuerdo es siempre escuchar, ¿sí? No te lo tomes personal, esa es la principal, o sea, nada. ¿Cómo? También he mejorado mucho eso de escuchar, era un error muy grande mío. Sí. Y ahora más, escucho primero, dejo hablar. Yo antes hablaba porque quería que no se me olvidara a mí en ese momento la intervención. Sí. Luego ya dije, no, se toma como que no escucho, mejor me callo y me espero. Y eso también ya lo he superado bastante. Sí, o sea, eso de escuchar le va a ayudar mucho, maestra. Y bueno, a todos. No sé, ¿alguien más que quiera comentar algo? Feli, tía. La verdad, la reunión estuvo excelente. Gracias por tener la oportunidad de verlos escuchado el día de hoy. Y todo estuvo muy bien. Muy bien explicado, René. Gracias. Qué bueno. Sí, entendió. Sí, es muy importante ustedes que de algún modo se están sanando de enfermedades. Muy Sí. importante ya no decir, es que estoy enferma de tal cosa, es que ya no. Más bien decir, me estoy sanando. No digan de qué, me estoy sanando, estoy sana. ¿Sí? Ya no repitan, o sea, aunque hayan tenido tal enfermedad en el pasado, ya no la repitan. Van a ver cómo al pasar del tiempo y entre más practiquen esto, y claro, con sus tratamientos médicos, van a salir de eso de una manera más rápida, ¿sí? Y de verdad, o sea, autoobsérvense mucho, trabajen mucho en equipo, con su familia. Sí. ¿Sale? Vamos a trabajar mucho en que ya estamos sanados. Así es. Gracias. Acuérdense, para que de pronto la fe entre, créanlo con fe. Sí. De que Dios va a hacer un milagro. Si de pronto alguien les dijo, es que mi mano no se va a recuperar, yo tengo fe y Dios está conmigo de que algo va a pasar y va a pasar. ¿Sí? Entonces, esa fe fuerte va a lograr esos milagros. Eso está fundamentado en un curso de milagros también. ¿Sí? Y es así. Pero para que eso funcione necesitamos estar en amor, ser compasivos, no criticar, estar apoyando, ¿sí? Dando ánimos, ¿sí? Toda esa parte, escuchando, ¿sí? Estar siempre alerta, atento a aprender, ¿sí? Ya no decir, es que es que yo tengo la razón, es que todo eso nos aleja de lograr un milagro. Yo en mi vida he tenido muchísimos milagros, muchísimos. Y cuando me di cuenta, es que ¿por qué ahora ya no estoy haciendo eso que en alguna vez hice, ¿no? Entonces me di cuenta que me estaba quejando, que estaba preocupado, que todas esas cosas que bajaban mi vibración, y de pronto empecé a alinearme otra vez y empezaron a ocurrir los milagros otra vez. Entonces, por eso es tan importante. Acuérdense. Muchas gracias, René, por recordarnos todo esto, porque pues sí, de repente se nos olvida y como dices, la constancia, la fe y el estar hablando positivamente. Muchas gracias por tu información tan valiosa. No, por nada, tía. Sí, y es así. Realmente es todos los días, todos los días. Por eso es que es vivir en el presente. Es vivir cada día uno a uno, uno a uno. O sea, ahorita estamos viviendo el día lunes de una manera muy bien, tranquilos, siendo conscientes de qué está pasando. Mañana despierto, hago mi meditación y estoy viviendo mi día uno a uno, disfrutándolo, disfrútenlo. No olviden de eso. Realmente la vida nadie la tiene comprada. Nadie la tiene comprada.
y no podemos vivir toda la vida en el pasado. Ya, soltemos el pasado y sigamos trabajando en nuestro presente. Y venimos de una sociedad, como seres humanos, donde veníamos del dolor, veníamos del sufrimiento. Entonces, gracias a Dios, ya nos están ayudando maestros, la ciencia, muchas cosas para que nos liberemos de todo eso y aprendamos a vivir en el presente, tranquilos, ¿sí? Felices con nuestras familias, aceptando que estamos en un cambio, ¿sí? Como estamos en un cambio, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro alrededor, puede ser que no actúen de la mejor manera, pero tenemos que ser compasivos, ¿sí? Y no tenemos que sentirnos superiores, jamás. Acuérdense, nosotros No. jamás tenemos que sentirnos superiores porque tenemos esta información. Al contrario, tenemos que sentirnos más responsables de que en nosotros está el cambio, ¿sí? El cambio en nosotros y el cambio de nuestras familias, ¿sale? Sí, Entonces, sale. es una. No, pues gracias a ustedes por conectarse. Como quiera, la sesión quedó grabada. Sus comentarios para los demás compañeros y que les sirva esta información. O sea, si quieren ustedes leer la información de los libros, está al principio de la presentación. Y yo les puedo compartir más información de los estudios que yo tengo, que me comparten los doctores, ¿no? Porque ellos son los científicos que están haciendo todos estos estudios. Entonces, aquí está. Todo entendido. En español se llama Tú eres el placebo y es Dr. Joe Dispenza. Bueno, pero yo lo tenía en la versión en inglés. Y está el libro también de Supergenes, de Deepak Chopra. Lo acaba de sacar este año. Y habla de eso, de que tú puedes cambiar tus genes. Si te habían dicho que eres diabético de hereditario, ya se dieron cuenta que no es cierto. O sea, es cierto si tú te la crees. Es cierto si tú te la crees. Pero si tú empiezas a transformar, obviamente que tienen que sumar alimentación, emociones, todo, ¿sí? Porque si tú quieres hacer todo con pensamientos, si tú te alimentas mal y no haces ejercicio, eso también te daña. Tienes que sumar todo, ¿sí? Pero es paso a paso. Ahorita primero queremos que logren la mente y ya después nos sumamos a lo demás. Perfecto. Y pueden leer un poquito de Mindfulness de Jon Kabat. De hecho, les puedo recomendar este libro. Se llama El hábito de la hora. El autor se llama Hugh Beer. Está en español y habla de esto. Habla de lo mismo, de un idioma muy sencillo. Te habla de cómo los hábitos positivos realmente te pueden ayudar al cuerpo a sanar y a que estés en un estado de felicidad. Acuérdense, la felicidad no es que tengas todo el dinero del mundo, no es que tengas el mejor negocio o que tengas el mejor reconocimiento, sino el ser feliz es aprender a ser feliz con lo que tienes hoy. Con el negocio que tengas, los hijos que tengas, el reconocimiento que tengas, los títulos que tengas, cualquier cosa, que tú aprendas a ser feliz con eso. Si tú aprendes a ser feliz con eso, vas a ser feliz siempre, ¿sí? Porque no va a haber un deseo que te esté limitando. Con esto no les digo que no quieran crecer. Claro, o sea, sí se puede mejorar, pero tienes que mejorar aprendiendo a ser feliz en el presente, ¿sí? Acuérdense. Esa es nuestra clave. Porque, les digo, la vida no sabemos qué pase. ¿Sale? Sale. Bonita noche a todos. Bueno, Bonita noche a todos. Bonita noche a Yasmín, Eduardo, y ya bueno, aquí feliz. Gracias por conectarse. Gracias a toda la información. Por Sí. nada. Sobre el primer libro que nombró, de Joe Spencer. ¿Lo Sí. puedes repetir? Sí, se llama Tú eres el placebo. Ah, esa es. ¿Tú eres el placebo? Ajá, y se llama Dr. Joe Dispenza. Dispensa. Todos estos libros los pueden encontrar en Sanborns. Ok. En Sanborns se pueden encontrar estos libros. Y realmente son libros sencillos que les pueden ayudar a que igual la información se aterrice un poquito mejor. ¿No conoce el autor de Mapas Mentales? El de mapas mentales, no. ¿Así se llama el libro? Así se llama. No, el autor y lo he querido conseguir. Es que hay muchos autores, hay muchísimos. O sea, si usted se mete a cada una de las informaciones, hay muchos autores. Ah, ok. Entonces, Muy bien, muchas gracias.